Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la Escuela Sabática. Recuerde que durante este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Peregrinando por el desierto. Y durante esta semana que ya comenzamos a estudiar, vamos a ver este tema que es las plagas de Egipto. Y estoy muy seguro que usted ya está memorizando el texto que hemos de aprender, el cual se encuentra en 1 Samuel, capítulo 6, y ahí vamos a leer en el verso número 6, que nos dice así: ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Una reflexión para nosotros. Pero quiero invitarle a que vayamos a Dios en oración. Acompáñeme. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos por permitirnos encontrar aquí para tener el estudio de la escuela sabática. Queremos pedir que su bendición nos acompañe y que al estudiar su palabra podamos entender su voluntad. Bendíganos aquí, bendiga a cada uno que nos escucha y nos ve. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir a nuestro apartado para el día de hoy. Y el apartado para el día de hoy lleva por título Dios cuida de los suyos. Nuestra primera pregunta dice así: ¿cómo hizo el Señor una distinción en los afectados por la cuarta plaga? Entonces vamos a tratar de entender qué es lo que aconteció aquí y cómo Dios hace esta distinción. Para ello quiero invitarle a que me acompañe a leer en el libro de Éxodo, capítulo 8, verso 20 hasta el verso 24. El Señor dijo a Moisés: levántate de mañana y preséntate a Faraón cuando sale al río y dile: el Eterno dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si no dejas ir a mi pueblo, enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios donde estén se llenarán de toda clase de moscas. Y en ese día yo apartaré la tierra de Gosén, donde habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy el Eterno en medio de la tierra. Y pondré distinción entre mi pueblo y el tuyo. Y mañana será esta señal. Y el Señor lo hizo así. Vino una densa nube de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre la casa de sus siervos y sobre todo Egipto. Y el país quedó arruinado a causa de ellas. Leemos algo muy interesante aquí. Ahora Dios cuida de los suyos, pero Dios le dijo a Faraón que iba a enviar moscas sobre su casa, la de sus siervos y todo el país, excepto la casa de su pueblo Israel. Y así lo hizo. Muy bien. Vayamos a profundizar un poquito más y vayamos a ver lo que nos dice el Espíritu de Profecía sobre este asunto. Patriarcas y Profetas, página 271, nos dice así: las moscas llenaron las casas y lo invadieron todo, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Estas moscas eran grandes y venenosas, y sus picaduras eran muy dolorosas para los hombres y animales. Como se había pronosticado, esta plaga no se extendió a la tierra de Gosén. Esto es, donde estaba el pueblo de Israel, no llegó esta mosca solamente entre los egipcios. Muy bien, vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. ¿Qué otra distinción fue hecha por Dios en la quinta y novena plaga? Muy bien, vamos a tratar de entender qué es lo que pasó allí. Quiero que me acompañen a leer el siguiente párrafo que está en el libro de Éxodo, capítulo 9, y ahí vamos a leer el verso del 1 hasta el verso 6. Y ahí nos dice así: entonces el Señor dijo a Moisés: entra a ver a Faraón y dile: el Eterno, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo dejas ir y aún lo detienes, la mano del Eterno será sobre tu ganado que está en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con peste gravísima. Y el Eterno hará separación entre el ganado de Israel y el de Egipto, de modo que nada muera de todo lo que pertenece a los israelitas. Y el Señor señaló tiempo diciendo: mañana el Eterno hará esto en el país. Al día siguiente el Eterno lo hizo.
y murió todo el ganado de Egipto, pero el ganado de los israelitas, ninguno murió. En esta plaga Dios hace una distinción otra vez. Dios vuelve a hacer esta distinción entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto. Y le fue avisado a Faraón para que no piense que fue apenas mera coincidencia. Muy bien, pero hay más todavía. Quiero que usted me acompañe a leer ahora en el libro de Éxodo, capítulo 10, y ahí vamos a leer el verso 22 y el verso 23. Mire cómo dice ahí. Y Moisés extendió su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas durante 3 días por todo Egipto. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en esos 3 días. Pero los israelitas tenían luz en sus habitaciones. En esta otra plaga, Dios hizo otra distinción. Los israelitas tenían luz, ellos sí tenían luz, mientras que los egipcios estaban totalmente en oscuridad. Pero quiero que me acompañe a leer lo que está escrito en el Espíritu de Profecía en relación a esto. Esto está en el libro de Patriarcas y Profetas, página 271, y nos dice así. Siguió un golpe más terrible. La peste atacó a todo el ganado egipcio que estaba en los campos, tanto los animales sagrados como las bestias de carga, las vacas, bueyes, ovejas, caballos, camellos y asnos, todos fueron destruidos. Se había dicho claramente que los hebreos serían exonerados, y Faraón, al enviar mensajeros a las casas de los israelitas, comprobó la veracidad de esta declaración de Moisés. Del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Todavía el rey se mantenía obstinado. Esto es, vino esta plaga, el ganado de todos los egipcios murieron, pero Faraón mandó a ver si realmente había pasado como le había dicho Moisés, y efectivamente esto había pasado, pero él se mantenía todavía en la misma situación. Pero hay más todavía. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo que está en Patriarcas y Profetas, página 278. Leamos allí. De repente una oscuridad se asentó sobre la tierra, tan densa y negra que parecía que se podía palpar. No solo quedó la gente privada de luz, sino que también la atmósfera se puso muy pesada, de tal manera que era difícil respirar. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. El sol y la luna eran para los egipcios objetos de adoración. En estas tinieblas misteriosas, tanto la gente como sus dioses fueron heridos por el poder que había patrocinado la causa de los siervos. ¿Se da cuenta? Entonces, ahora no tenía luz los egipcios, y ellos creían que el sol era algo, que la luna era algo. Tampoco le podían rogar porque no había luz ni siquiera de estas cosas. Estaban en densas tinieblas. Muy bien, quiero que vayamos a nuestra siguiente pregunta. Acompáñeme. Y nuestra siguiente pregunta nos dice, ¿qué cuidado prometió tener el Señor con su pueblo y cómo se extendería este cuidado más tarde a los egipcios durante la 9ª plaga? Pues quiero que me acompañe a leer en la palabra de Dios, en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, y ahí vamos a leer el verso número 43, y nos dice así. Naciones, regocijaos con su pueblo, porque vengará la sangre de sus siervos, se vengará de sus enemigos, purificará su tierra y su pueblo. Muy bien, Dios promete hacer esto, pero no apenas esto. Leamos lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de Salmos. Vayamos al libro de Salmos, capítulo 103. Y ahí vamos a leer el verso número 8 y nos dice así. Compasivo y clemente es el Eterno, lento para enojarse y grande en amor. Muy bien, Dios es un Dios misericordioso y es tardo para la ira. Muy bien, pero ¿qué significan estas palabras? Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo en el Espíritu de Profecía que está en Patriarcas y Profetas, página 278, el cual nos dice así. Sin embargo, por espantoso que fuera, este castigo evidenciaba la compasión de Dios y su falta de voluntad para destruir. Estaba dando a la gente tiempo para reflexionar y arrepentirse antes de enviarles
la última y más terrible de las plagas. Esto es, Dios es misericordioso, los dejó ver todas estas cosas para que ellos recapacitaran, pero si no querían recapacitar, iba a venir la última de las plagas, que era la más terrible de todas. Sin embargo, esta no la vamos a estudiar ahora, sino será más adelante, porque por hoy hemos terminado nuestro estudio. Quiero invitarle a que tengamos una oración para concluir. Acompáñenme. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer porque nos permite leer su palabra, aprender de ella. Queremos pedir que su bendición también nos acompañe. Hemos visto cómo Dios se manifestó en aquel tiempo y cómo Dios también desea hacerlo en este tiempo. Queremos pedir que nos ayude para poder creer y para poder también atesorar las lecciones que podemos aprender. Bendiga a cada uno que ha estado asistiendo a estos estudios y queremos pedir que su buen espíritu pueda grabar esa verdad en la mente de cada uno. Pedimos que nos guarde también aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero agradecerle por estar con nosotros durante el estudio de la escuela sabática. Recuerde que le esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios le bendiga.